Un día como hoy, muere en un accidente de aviación Pedro Infante, en 1957. Ya llevaba una larga lista de películas muy populares. Había iniciado su carrera en un papel irrelevante, aunque vinculado a la música. Fue contratado en algunas películas que no fueron de gran importancia, pero llegó para hacer La Feria de las Flores en 1943. Antonio Badú, y la película tuvo cierto éxito y de inmediato lo proyectó al éxito. Ahí comenzaron a lloverle las ofertas, galán y cantante del cine nacional. Siguiendo con un infernal ritmo de trabajo, interpretó A Toda Máquina, Ahí viene Martín Corona, El enamorado, Dos tipos de cuidado, Escuela de vagabundos, El mil amores, El inocente. Mereció el premio Ariel. En la vida no vale nada. Estuvo también premiado en Tizoc, en un Oso de Plata del Festival de Berlín y el Globo de Oro de Hollywood, aunque realmente, pues, su trabajo más notorio había sido en películas anteriores. Fíjate que en la Feria de las Flores sale sin bigote. Y es muy raro después de haber visto todas, porque nosotros ya las vimos salteadas, ¿no? A Toda Máquina, Los Tres García, etcétera. De pronto ves la de la Feria de las Flores, que es su primera, y sí es un papel secundario, pero además sin bigote, se ve muy chistoso. En Ansiedad también sale sin bigote. ¿Cuál? Ansiedad. A mí me llama la atención cuando lo doblan. Al principio lo tenían que doblar, sí. Porque él lo habla y está con su trajecito. Además es otro Pedro Infante, pequeño, como chiquito, no lo sé, otro completo, la personalidad. Y la voz es muy distinta. Cuando sale como Juventino Rosas, ¿no? Que se ve muy jovencito y creo que también está doblado. Y si no, nada con el personaje que luego vemos. Juventino Rosas, ¿no? No, hay otra. Ahí ya es. ¿Cuál? Mira, no sé De las si primeras. Son muy anteriores. Dios Sí. nunca muere, que es una de las primeras. Sí, a mí me impactó que tenía otra voz. No era lo que uno esperaba, ¿no? Lo curioso es que él se hizo a sí mismo. Se fue transformando poco a poco hasta llegar a dominar el arte escénico. Sí, él se hizo a sí mismo hasta en su cuerpo. A base de ejercicio, sabía que el físico era importante y lo trabajó. Pero no, fue el impulso de una mujer, como siempre. Una mujer visionaria que dijo, este tiene con qué, este tiene madera, vámonos, allá lo voy a explotar. ¿María Luisa León? Sí, por él se hubiera quedado allá y no hubiera pasado de músico de cantina o de lo que quieras. Pero ella lo agarra de la manita y lo sienta al lado de la W. Pigmalión. Sí. Sí. Ella prácticamente lo obliga. A todo. Y yo creo que otra gran influencia es Ismael Rodríguez. Claro. Su director. Ismael Rodríguez pule la piedra y le va sacando. La mayor parte de sus películas son bajo la dirección de él. Pero no es Ismael. Ismael lo único que dejó es que Pedro fuera Pedro. Ese es el mérito. Ese es el mérito. Y era un genio, Ismael. Y que sabía escoger la película que iba a llegar al corazón de todo el mundo. Sí, Ismael era un chavito cuando hace a Pedro. Ranulfo Cuevas. Son máximo 10 canciones las conocidas de Pedro, no hay más. Solamente en este programa y en Televisa recuerdan a Pedro. Ya deberían actualizar el programa dejando de hablar de Pedro y que hablen de Javier Solís. Pedro solo recibió 3 premios por sus canciones. Javier ganó todos los premios antes y después de morir. Bueno, Solo en este programa y en Televisa.
Solo en el programa más importante de la radio en México y en la compañía Pero televisora más más grande. importante en México se recuerda a Pedro Infante. Que además no es cierto. Estaban en Radio Universidad ayer hablando de Pedro Infante. ¿Tiene la hora de Pedro Infante todavía? Radio Centro, buenos días. No sé. Porque había una hora de Pedro Infante. Sí. No hay hasta una estación de radio en donde pasaron durante muchísimo tiempo un programa especial todos los días de Pedro Infante, que tiene en exhibición la lápida de su tumba. La pusieron como en subasta y ellos se la llevaron y ahí la tienen en exhibición, dada la importancia del personaje. Hasta en el manicomio tenemos a Pepe el Toro, entonces imagínense si no tendrá importancia, que ha influido en muchos ámbitos. Ayer entrevistaron en Radio Universidad FM a una experta en cultura popular, doctora y no sé qué, y la invitaron a propósito del aniversario de Pedro Infante, y la pregunta era ¿por qué sigue vigente? Gente que normalmente habla de Mahler o de Schoenberg o de lo que ustedes quieran, ¿no? Ayer hablaron de Pedro Infante. Ahora, bueno, Javier Solís nadie le quita sus méritos ni nada, pero no tiene la altura en términos de esta idea, este mito que se creó alrededor del propio Pedro Infante, de su propia figura. O sea, yo creo que Pedro Infante, generación tras generación, siempre vas a tener el nombre presente. Y Javier Solís, aquellos que les gusta la música lo pueden saber, pero yo te aseguro que mis hijos, que son de 11 y de 16, yo les digo Pedro Infante y lo ubican perfecto. Les digo Javier Solís y no, porque no es algo que al menos en casa se escuche con regularidad, ¿no? Además no era un actor importante de cine. Claro. Hace 3 o 4 papeles más o menos recordables. No era buen actor, no era simpático como actor. No tenía el carisma. Y pues no es lo mismo. Y sí, si uno quiere oír canciones que no ha oído de Javier Solís, puede uno oírlas. Se consigue este álbum con más de 300 y ahí oye cosas que nunca ha oído de Javier Solís. Y sin embargo, como no vivimos la época, los que no la vivimos, la de Pedro, no podemos tener la dimensión. Pero el equivalente hoy de Pedro, no lo hay. No lo hay, no lo tenemos. La superestrella que tenía una supermansión, que tenía los superautos, avión particular, todo ese estilo de vida, no se me ocurre hoy una estrella que más o menos le llegue a su nivel de importancia como Pedro, que no se podía parar en la calle porque se remodelaba la gente a su alrededor. No hay. Y es tan importante que en otros países, en Cuba lo recuerdan, en España lo recuerdan, y lo recuerdan nuevas generaciones, no personas de más de 60 años que fuimos las que lo llegamos a ver vivo. No, jóvenes de 40, de 30, lo recuerdan. Y es que era como un símbolo popular que representaba cierto sector de nuestra sociedad, en donde es como el que habla por el pueblo, ¿no? El que sabe lo que sufren, lo que sienten. Entonces, por eso ha sobrevivido al tiempo. Se saben las canciones de Pedro Infante. Y gente no muy grande. Jóvenes. No. Y por ejemplo, no conocen a los churumbeles de España. Nunca han oído hablar de los churumbeles de España. Pero de Pedro Infante se saben todas las canciones. Ranulfo Cuevas, he preguntado varias veces a don Héctor el porqué del odio a Javier Solís. Yo programo Club Nocturno. Todas las melodías que se interpretan a lo largo de toda la transmisión de Club Nocturno está bajo mi responsabilidad. Y ahí está Javier Solís. Además no hemos más que dicho maravillas de Javier Solís. Quiere más, tiene una fijación Edípica. Sí. Pero Pedro Infante era mejor. Esa es la comparación que yo he hecho siempre, toda mi vida. Pedro Infante tenía cualidades que no tenía Jorge Negrete, que no tenía Javier Solís. Que eran magníficos. Y se pueden comparar porque son más o menos contemporáneos.
prácticamente. Entonces tampoco está muy jalado de los pelos que diga uno, pues sí, en esa época esto. Pero como Pedro, discúlpenme, no hay dos. Ricardo Avendaño López, 40 años, en Tlalpan. En una estación llamada El Radio Sinfonola, hacían una competencia musical. Diario ponían a 2 competidores y la gente votaba llamando por teléfono. En una ocasión, Pedro Infante ganó por 11 meses ininterrumpidos. Venció a Vicente Fernández y a Rigo Tobar. Parecía el programa de Pedro. Este es un ejemplo de la popularidad que ganó en el pueblo de México en la clase media-baja. No, ¿Quién lo pone? No, Ahí... Ahora es... Como dicen, está la moda. Las playeras de Pedro Infante o los adornos. Se volvió a poner de moda entre gente de buen poder De adquisitivo. todo. O sea, creo que es muy plural Pedro Infante. Y yo te aseguro que hoy seguiría ganando en un mano a mano Sí, su nombre a completo. cualquiera. a cualquiera. Y si hubiera una estación de televisión, un canal de televisión que solo programara películas de Pedro Infante, siempre tendría un alto rating. Lo hay, el canal de las estrellas. Hijo, repite y repite. Y sin embargo, es el más rating, el mejor rating. Siempre. Siempre, solo él y Cantinflas dominan el rating. Bueno, Bueno, buenos días. buenos días, señor Héctor. A sus órdenes. Mire, yo le hablaba porque pues, yo oigo que hablan mucho de Pedro Infante, que lo admiran mucho, que fue un gran actor. Mi hermano no fue un gran actor. No fue un gran actor, don señor Héctor, pero fue un gran cantante. Un gran cantante que todavía sus canciones se escuchan. Y yo a usted lo quiero mucho y lo admiro. Siempre lo escucho, tengo 20 años de escucharlo. Y como le digo a la señorita, pues Manelik todavía no nacía cuando mi hermano murió, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, pues a lo mejor él no lo conoció bien. ¿Usted qué opina? Pues primero déjeme preguntarle su nombre. Me llamo María Fernández Levario. ¿Y usted qué parentesco tiene con Javier? Era mi medio hermano. Que él se llamaba Siria Levario. Ajá, exactamente. Somos hijos de madre. Y nada más de padre no. Y está próximo a conmemorarse un aniversario luctuoso más, ¿verdad? 50 años, señor Héctor. 50. ¿Cuándo? El martes. ¿Y van a tener alguna ceremonia especial? Pues no sabría decirle, señor Héctor. Yo ya perdí mucho contacto con sus viudas y no, la verdad no sé. Socorro es con la que más tengo contacto y no le he hablado. Sus hijas, pues las veo, pero no me han dicho nada. Sus hijas de Javier. Sí, ¿cuántos matrimonios tuvo? Pues tuvo como 5. Es Blanquestela, Socorro, Yolanda Bullinedo, Ángela Valdés, y no me acuerdo la otra cuál es, pero con Ángela Valdés tuvo 3 hijas. Oiga, entonces tenía un tremendo pegue que llamamos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, ya están grandes sus hijas ya. Son las primerititas, las de Ángela Valdés. Hay por ahí un muchacho que dice que es hijo de él y canta. Sí, es el de Blanquestela. Pues sí se parece a él, sí se parece, pero, o sea, su voz, pues no. Yo digo que nada más hay una voz, no le... Sí canta, pero no muy como él. Pues, doña María, nuestra felicitación y gracias por su llamada. Yo le mando un abrazo y un beso a usted y a Manelik. Yo lo admiro mucho, al señor Méndez Acosta, a todos. Y los quiero mucho. Diario los escucho, no me pierdo su programa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, sí, yo sí fui contemporáneo de el esplendor de Javier Solís y a mí me encantaba. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Y yo no fui contemporáneo, pero se los dije, el rey de la venta de discos es Javier. No hay otro.
Porque además lo explotaron, lo regrabaron, lo masterizaron, lo mezclaron, le pusieron ritmos, le cambiaron y lo explotaron durísimo. Y se los dije, platicábamos ayer. El rey de ventas de disco en México es Javier Solís. De Iztapalapa, 62 años, Héctor Manuel Álvarez González. Trabajé en 1980 en un grupo musical que se llamó Jade. Estuvimos en el Capri y en la Taberna del Greco cantaba el Charro del Misterio. Salía enmascarado, pero cantaba igualito a Javier Solís. Incluso decían que era él. Varios años después lo encontraron en Estados Unidos como predicador. Antes de eso había sido jefe de las motopatrullas en el Estado de México, solo que al mismo tiempo andaba de malandrín hasta secuestrador. Se apellidaba Ríos Galeana. Alfredo. Sí, y ahí está ahora, y tiene discos grabados de su religión. Pero no se parece a Javier Solís. No. Yo lo oí varias veces y no. Tenía un estilo propio. Sí, yo también lo escuché. Había en unos edificios muy altos de Tlatelolco, que eran las Suites Tecpan, hasta arriba había un bar. Y ahí cantaba también el Charro del Misterio. Sí. Y por cierto, el hijo de Javier Solís canta magníficamente. No sé, a mí me tocó una vez en que estaba en Reforma, que lo demolieron junto al Cine Latino. Allí había un bar espléndido. Gabriel Siria Levario. Javier Solís nace en la Ciudad de México, aunque después se presumía, según su grabadora, que había nacido en Sonora. El 1 de septiembre de 1931. Su muerte se conmemora el próximo martes 19 de abril. ¿Qué edad tiene? En Tacubaya ¿Cuántos años tiene? comenzó a crecer y ahí aparecieron sus inquietudes artísticas, ¿Qué edad tiene? ya que cantaba en los festivales escolares. Después se fue de la escuela porque tenía necesidad de trabajar. Comenzó a presentarse como intérprete de tangos en las carpas. Después ya fue poco a poco elevando su categoría. Fue contratado para el Bar Azteca, donde estuvo 4 años. Ahí cambiaría su nombre por Javier Solís, con lo que lograría fama artística. Su primer álbum aparecía el día que murió Pedro Infante. Entonces, él rápidamente participó en el sepelio y cantó en una cripta del cementerio, Grito Prisionero. Sus discos más célebres, Fantasía Española y Trópico, con Agustín Lara, convirtiéndose en uno de sus mejores intérpretes. Después graba a los compositores Rafael Hernández y Pedro Flores. Por consejo médico, fue hospitalizado en el Santa Elena, en la colonia Roma. Falleció a las 5:45 del 19 de abril de 1966 por un fallo cardíaco, a consecuencia, dijeron, de un desequilibrio electrolítico. Hasta el momento se han recogido 4 diferentes versiones de su enfermedad, aunque una es la más difundida. Luego de la operación, desoyó la prohibición de tomar agua fría, lo que le provocó un paro cardíaco. Una imprudencia, una falta de disciplina, de consideración, o sería que ya no había vigilancia suficiente para evitar lo que pasó. Pues era muy temprano, entonces difícilmente. Pero dicen que él se paró
Sí, que al se paró a garrafón tomar y el agua. le sacó el agua. Pero dicho, paz. No pasa nada. No pasa nada. Seguramente es solo una advertencia sin importancia y tómala.